Hola, ¿cómo están? Pues en este video te voy a comentar todo acerca del flujo vaginal con olor muy fétido, parecido al olor de pescado podrido, tal cual. Así que te explico y voy a tratar de hacerlo detalladamente para que ustedes puedan comprenderme. Primero tienen que entender que el pH de la vagina aproximadamente es de 3.8, casi con tendencia a ser ácido. Ahora, en este ambiente casi ácido de la vagina, abundan bacilos de Doderlein, que son las bacterias buenas que tiene la vagina y constituyen pues una barrera de defensa contra otras bacterias que también forman parte de nuestra flora vaginal, pero las mantiene controladas, o sea, en poquitas cantidades. Entonces están los bacilos de Doderlein, que son los buenos, y en gran cantidad ellos logran controlar estas otras bacterias que también habitan ahí mismo, pero en cantidades mínimas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando estas bacterias reducen? Entonces estas otras bacterias malas aumentan y generan molestias. Si estas bacterias que aumentan son la Gardnerella vaginal, entonces se produce lo que es la vaginosis bacteriana. ¿Y cómo sabemos o qué signos puede dar una vaginosis bacteriana? Pues es una secreción blanquecina, grisácea, no muy densa, es decir, no es muy espesa. Produce ardor al orinar, o sea, son los signos o los síntomas más comunes que se pueden dar, o molestias al tener relaciones sexuales, y lo típico es el olor fétido como a pescado podrido, así tal cual lo describo. Y bien, ¿cuándo se da esto? Justamente cuando se da el desbalance del pH, es decir, el pH ya no es ligeramente ácido, sino cuando el pH se va al otro extremo y se vuelve alcalino. ¿Y qué es lo que hace que el pH se vuelva alcalino? Les comento, la sangre de la menstruación es alcalina, entonces va a pasar que muchas usuarias, muchos pacientes nos refieren que después de su menstruación siempre tienen un flujo que es muy fétido y les causa las molestias, que les arde el orinar, o que cuando tienen relaciones también les da molestias, ¿no? O este olor muy fétido, y eso es porque el cambio de pH lo produjo pues la menstruación. Quizás se va a presentar, obviamente no se va a presentar en todas, ¿no? Porque de pronto hay pacientes que menstruan mucho, ¿no? Abundantes, tienen más días de menstruación, entonces obviamente la vagina pues cambia el pH también. En otros casos, ¿qué otro factor te puede predisponer a que haya aumento de esta Gardnerella vaginal? También puede ser el semen del varón, ¿no? O sea, y se da cuando sobre todo nos refieren que después de tener relaciones sexuales o al día siguiente notan un flujo con mal olor, ¿no? Un flujo grisáceo y el mismo olor fétido que huele a pescado, ¿no? Pero cuando ya esto se da de forma muy persistente, es obviamente cuando deberías acudir, ¿no?, a una revisión, porque solo al momento de evaluarte vamos a poder determinar que esta infección de qué se trata. Entonces, a veces va a ser necesario tomar un examen de secreción vaginal, entonces se mandan estas muestras en una lámina al microscopio para observar si realmente se trata de la bacteria. Otras veces se va a hacer la prueba, que es un test de aminas, en donde se van a echar unas gotitas de una solución para poder determinar si efectivamente se trata de ello. Otro de los signos que podría hacernos pensar que se trata de ello es cuando los pacientes nos refieren que cuando tienen relaciones sexuales, el ambiente, la habitación en donde se encuentran, pues se torna de un ambiente muy fétido, ¿no? Y las pacientes nos dicen que les avergüenza, que bueno, no es que ellas no se hagan el aseo, o sea, ellas se han hecho el aseo vulvar, todo adecuado, con su jaboncito adecuado, pero sucede que a pesar de eso, pues el ambiente se torna muy fétido y eso les avergüenza frente a la pareja, que puede pensar que de pronto no se hicieron un aseo adecuado. Y te comento, entonces, hasta aquí, todo lo que te he explicado, supongo que ya te habrás dado cuenta que no se trata de una infección de transmisión sexual, no es que alguien te transmitió, pero existen factores que te predisponen obviamente a que el pH cambie. Incluso tú puedes estar sin haber tenido relaciones sexuales un buen tiempo y aún así presentar una vaginosis bacteriana, porque se da por desbalance. La bacteria ya forma parte de tu flora, de tu ecosistema vaginal, pero encontró el medio adecuado para desarrollarse y entonces aumenta y los bacilos de Doderlein se reducen.
Ahora, ¿es malo tener esta infección? Pues sí, obviamente tiene tratamiento, ¿no? Y lo otro es cambiar ciertos estilos en cuanto a la higiene vulvar, de lo cual vamos a hacer un video muy aparte para explicarles sobre ello. El aseo antes de tener relaciones sexuales, después de las relaciones sexuales, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no lo trato? Porque también hay quienes de pronto nos refieren, no, yo siempre he tenido esos flujos, ¿no? O sea, prácticamente es como que ya se acostumbraron. Mis flujos sí siempre huelen un poquito mal, huelen fétido, huelen como a pescado, pero piensan que de pronto es algo normal y no es así. Ya conversando de pronto llegan a darse cuenta que en realidad lo que padecen es una infección recurrente que no se viene tratando. ¿Y cuál es la desventaja de tener una infección y no tratarla adecuadamente? Lo que hace es que te predispone a adquirir una infección de transmisión sexual. Si bien la vaginosis bacteriana no es una ITS, o sea, no es una infección de transmisión sexual, pero te hace más vulnerable, te predispone a adquirir otras ITS. ¿Por qué? Porque después de todo, por dentro el canal vaginal se irrita y te predispone a que tengas, por ejemplo, una infección por VPH, entonces al virus del papiloma humano se le va a hacer más fácil, ¿no? Llegar a esa zona, o al VIH, o a la clamidia, gonorrea, ¿no? Sífilis, entonces estás más predispuesta a adquirir una infección. Es más, no solo ello, hay pacientes con vaginosis bacteriana durante el embarazo que también se da de forma muy recurrente y si no recibe tratamiento también repercute en el embarazo. Entonces, por eso es importante tratarla, no avergonzarse porque muchas piensan que, es que yo pensé que así era el olor, ¿no? O que de pronto, mi pareja me dice que seguramente no me lavo, no me aseo adecuadamente y no tiene nada que ver. Entonces, eso es otro de los signos que te pueden hacer dar cuenta que efectivamente se trata de una infección vaginal. ¿Por qué? Tú haces el aseo de la vulva es solamente la parte externa, y a pesar de que te hayas hecho el aseo, si por ahí introduces el dedito hacia adentro y coges el flujo vaginal y lo hueles directamente, te das cuenta que a pesar de estar limpia, tiene un olor muy fétido. Sin embargo, ¿qué pasa si tú te aseaste, ¿no? Quedó todo muy limpio, coges el flujo y te das cuenta que ya no huele. Entonces, ahí sí es de suponer que era simplemente lavar adecuadamente. Recuerda que la vulva externamente suda, bota una secreción que es el esmegma y que si se acumula al combinarse con nuestro flujo puede estar sano, pero al combinarse con todo eso de afuera, el sudor, la secreción, el esmegma, pues puede tener un olor fétido también. Pero si haces el aseo, pues se va ese olor. Sin embargo, si aseaste y no se fue ese olor y aún así persiste un olor muy fétido como a pescado, ya sabes que lo que tienes es una infección vaginal que debe ser tratada adecuadamente. Espero que hayas podido comprender en este video un poco más acerca de la Gardnerella, de estos flujos con olor a pescado y de la vaginosis bacteriana.